Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació... Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, buenos días, Domingo, estamos aquí trayendo personal, trayendo gente muy buena. Y hoy traemos a Manuel Jesús Salgado, que nos ha hecho un ensayo sobre la España mística, muy bonito, muy bien documentado. Hay cosas que, claro, nos parecen increíbles, dicen que han aparecido, son apariciones, no son apariciones, cuerpos incorruptos, cuerpos no incorruptos. Es decir, es una curiosidad, muy española además. Y como cada semana, pues haremos nuestras preguntas de rigor. Venga, allá vamos. Oye, ¿la mística es la ciencia del sentimiento? Bueno, podría ser así, ¿no? Podría ser algo así. Aunque yo mi libro lo trato desde el plan inexplicable, ¿no? O desde el plano paranormal de la mística. Podría ser el sentimiento hacia Dios, el sentimiento hacia algo elevado, el sentimiento de una fe, ¿no? De algo que no se puede explicar. Podría ser. Sí, en este caso todos ellos tienen que ver con el sentimiento y más concretamente con el sentimiento a Dios o a lo elevado o a lo que se nos escapa, ¿no? a nosotros. Hablar de una España mística es remontarnos al siglo de oro. Sí, principalmente siempre se dice, ¿no? Que los grandes místicos fueron protagonistas durante el siglo de oro, ¿no? Ese siglo y medio aproximadamente que es a lo que llamamos así, ¿no? Pero no todo tiene que ver con el siglo de oro. Aquí en la España mística, en este libro, en esta pequeña recopilación que hago, no incluyo solamente gente o que se escapaba de lo normal, ¿no? O que se salía de lo común del siglo de oro, sino que también trato algunos casos que tienen que ver con el siglo XIX, con el siglo XX incluso, ¿no? Hay de todo, incluso anterior también, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo de Concepción Espejo, allá de Incorrupta? Bueno, la Beata María de la Encarnación, o sea, Francisca de la Encarnación Espejo, fue una monja que fue asesinada durante la Guerra Civil y durante la represión, ¿no? de la izquierda, y su cuerpo incorrupto está en la iglesia de las Trinitarias de Marto. Es un personaje bastante curioso, bastante singular, y aunque yo lo tenía muy cerca y conocía, ¿no? de haber escuchado hablar de él o haber leído alguna cosita, ¿no? Desconocía por completo la historia que se escondía detrás de ese personaje. Y bueno, se puede ver, ¿no? Al igual que siempre se trata, por ejemplo, a Sor María de Jesús de Ágreda, que es otro de los cuerpos incorruptos, ¿no? Y lo que impacta al encontrarte con ella allí a la derecha, ¿no? En la iglesia de Ágreda. Con este cuerpo incorrupto pasa igual, ¿no? Yo he visto otros cuerpos incorruptos, pero el de Francisca de la Encarnación Espejo a mí me dio la misma sensación que por ejemplo, Sor María de Jesús de Ágreda. Yeah. Es un cuerpo muy pequeñito que está allí a la derecha, ¿no? En un ataúd de cristal. Y la verdad es que yo, mientras me acercaba a él, pues no quise mirarlo. Y cuando ya estaba justo delante, entonces dirigí la vista a ella y quizás por eso me impresionó un poquito más, ¿no? Porque no tiene ese celeste de Sor María de Jesús de Ágreda en sus ropajes, ¿no? Pero bueno, tiene la cruz trinitaria en el pecho y también impresiona ver allí, ¿no? Aquel cuerpo que parece que está durmiendo. El padre Rubio no es el que hacía viajes astrales, este era jesuita, me parece, ¿no? El padre Rubio, no, bueno, sí, hacía viajes astrales, al igual que, por ejemplo, también lo hacían otros, ¿no? San María de Jesús de Ágreda y demás. Y ese tipo de fenómeno paranormal es uno de los fenómenos que se recogen en muchos de los casos de místicos o de gente que se considera como místico. ¿A Fray Leopoldo en vida se le consideraba santo?
Bueno, era un hombre especial y parece ser por los que lo conocieron, porque he tenido la suerte de poder hablar con varias personas, que era alguien muy especial, ¿no? Y muy querido en la religiosidad popular, porque hasta hace poquitas décadas se le podía ver por las calles de Granada. Entonces era muy terrenal, ¿no? Y a la misma vez muy especial y muy místico. ¿La bilocación se ha demostrado, sí o no? No, científicamente no. El hecho de existir en dos sitios, ¿no? O en más de un sitio a la misma vez no se ha demostrado. Pero las pesquisas o las pruebas que podemos seguir en diferentes casos, pues nos pueden hacer pensar que quizás sea real. ¿La xenoglosía se ha demostrado alguna vez? ¿Se ha demostrado alguna vez? ¿Qué es la xenoglosía? Para que lo entendamos todos. La xenoglosía es el poder hablar idiomas, ¿no? o lenguas con los que tú no estás familiarizado. Y bueno, no se ha demostrado ninguna vez o no se ha podido demostrar, pero sí que hay casos incluso actuales de personas que han pasado por un trance traumático, por ejemplo un coma, una enfermedad que lo haya dejado sin sentido, y al volver en sí que hablaban en idiomas que ellos no tenían conocimiento, o al menos que no tenían conocimiento desde su conciencia, ¿no? Entonces, no se ha podido demostrar, pero sí que hay casos, ¿no? O no se ha podido explicar, mejor dicho. A Sor María de Jesús, la única demostración, entre comillas, es que se la llevaron los extraterrestres. ¿Es así esto o es lo que se cree? Pues si nos vamos al tratado que hace ella, que a mí me sorprende mucho, que habla sobre la redondez de la Tierra, podría ser porque ella cuenta cómo unos ángeles la llevan volando, y de hecho cuenta, eso es lo sorprendente, que cuenta cómo ve la Tierra desde arriba, llevada en una especie de sillón nebuloso, como de una nube, ¿no? En una nube, y que unos ángeles la portan y la llevan. Podría ser la explicación si atendemos a las teorías que dicen que los ángeles podrían ser extraterrestres, ¿no? Los seres celestiales se confunden con otros seres de otro planeta. ¿El Códice de Andújar qué dice? Bueno, el Códice de Andújar habla sobre la espiritualidad. Es uno de los escritos de San Juan de la Cruz que bueno, él se hace previo a su más famosa epístola y a su más famoso escrito, y habla sobre la fe, sobre la luz, ¿no? La oscuridad. Quizás esté un poco ahí previendo todo lo que será la gran poesía y la gran composición de San Juan de la Cruz, que es un personaje que a mí me dejó realmente sorprendente, aunque sea muy conocido, ¿no? Morir en olor de santidad no lo relacionaba realmente con el olor a otras cosas, porque al final la gente huele lo que quiere oler las más de las veces, ¿eh? Tú te conciencias que quieres oler a Chanel número 5 y acabas oliendo a Chanel número 5. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, este es un fenómeno que también desde la ciencia trata de explicarse, ¿no? Y a veces lo relacionan con el tratamiento de ungüentos, de infusiones o ciertos productos, ciertos alimentos que podrían llevar algún tipo de aroma. Morir en santidad no es algo que esté demostrado, ¿no? Pero también se suele decir, y es otro de los ítems que tienen para decir que alguien es místico, que alguien se sale del común o se encuadra dentro de los fenómenos religiosos paranormales. Fray Juan de la Cruz, exorcista, se me hace raro. Un hombre tan austero y tan dedicado a la oración y a la pobreza, que se dedicara a hacer exorcismos. Bueno, si tú te habrás documentado mejor que yo, evidentemente. Explícanos esto. Esa es la parte que más me sorprendió a mí, y es la parte que yo trato de resaltar un poco de este personaje. Y como te decía antes, San Juan de la Cruz, efectivamente, como tú dices, austero, ¿no? Desde un plano de la oración y demás, pero a mí me sorprendió que buscando cosas sobre él, porque yo había tratado ya un exorcismo que está documentado que se hizo en un pueblo de Jaén, en Innatorá, me encuentro en el Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda con una documentación increíble, una serie de pinturas que retrataban al fraile como un exorcista.
es decir, sacando a los demonios del cuerpo de la gente, y a través de la gente que lleva el museo, mi amigo Andrea Pecchini, pude llegar hasta unos grabados de época en los que se retrata a San Juan de la Cruz, a Fray Juan de la Cruz, como un exorcista y con encuentros con seres celestiales, con seres de otros mundos, ¿no? Y es bastante curioso porque, bueno, tiene una cara B, San Juan de la Cruz, que no nos han contado nunca. Eso sí, un pequeño inciso. San Juan de la Cruz me sorprendió también porque es capaz de diferenciar lo que podría ser un exorcismo o una endemoniada y por otro lado lo que podría ser un problema psíquico o psicológico. Y ya, bueno, se está... Un adelantado a sus tiempos, por lo que tú me dices. Isabel de San Jerónimo, Juan de la Cruz tenían mucho ojo clínico para la época, ahora tú me lo acabas de decir. Sin embargo, el demonio vaga por las calles de Iznatoraz buscando venganza, quizá aguardando para poseer una nueva víctima. Deben vivir con un canguelo la gente de Iznatoraz. Cosa grande, ¿no? Sí, es un pueblo de Jaén muy peculiar, en el que también hay una leyenda relacionada también con el hecho del paso de San Juan de la Cruz allí, y tienen esa leyenda, tienen la leyenda de que a partir de cierta hora de la madrugada el demonio de Iznatoraz que exorcizó Fray Juan de la Cruz vaga por allí, quizá buscando su próxima víctima. Y bueno, es bastante curioso el tema de San Juan de la Cruz y por eso yo me detengo en él y en estos casos que junto a otros pues bueno, están documentados precisamente por uno de los que eran su escudero, un fraile que iba con él y le acompañaba. Magdalena de la Cruz no parece que tuviera muchos estudios y las visiones místicas y el purgatorio pueden ser la solución por falta de alimentos e ignorancia. Yo me inclino un poco por aquí también. Sí, podría ser que esas visiones, esos seres que le hablan, que se le aparecen, tuvieran que ver con problemas de inanición, de falta de alimento y demás, ¿no? Pero es curioso porque después, tiempo después, cuando ella cae en desgracia y bueno, se investiga, se descubre toda una red de personajes que le ayudaban. Entonces, cuando ella hace los ayunos esos tan inhumanos, ¿no? Que se le atribuyen, parece ser que no era como tal, sino que tenía una serie de personas, frailes, ¿no? y monjas, que le acercaban alimentos cada X tiempo para que pudiera resistir a esos ayunos que hacía, ¿no? Entonces, tienes razón y comparto contigo también esa opinión, ¿no? Podría ser fruto, ¿no? de esa inanición, de esa falta de nutrientes. Los dedos meñiques fueron un defecto de nacimiento, eso no tiene nada de en mi opinión, en mi opinión, no sé la tuya. Sí. Magdalena. Sí. Los dedos meñiques es uno de los datos que ella aporta como prueba de uno de sus encuentros con Cristo. Pero claro, como tú dices, es un defecto de nacimiento, no le crecieron lo suficiente, no los tenían anquilosados y eran mucho más pequeñitos que lo normal, ¿no? Y efectivamente era de nacimiento, pero ella aprovecha incluso esa deformación para apropiarse, ¿no? Apropiarse de todo eso y generar ese círculo en torno a ella. Si Magdalena estaba embarazada es porque hizo algo, ocurría mucho en los conventos y luego hacían desaparecer el crío. Se han encontrado recién nacidos enterrados en los conventos que venían de aquí. O sea que esta señora de santa poco, en mi opinión. Efectivamente. De hecho, claro, el capítulo lo titulo de Santa Endemoniada, porque comienza siendo una santa en vida, considerada una santa en vida, incluso una reliquia andante, casi literal, ¿no? Sin las comillas, y acaba siendo pues una endemoniada, porque declara que todo lo que hacía no era por boca de Dios, sino del diablo, y efectivamente lo que dice de los niños es cierto, se han encontrado multitud de enterramientos de niños pequeños, recién nacidos, bajo la iglesia incluso, o alrededor de la iglesia, en los parvis, que era como le llamaban a esos sitios destinados al enterramiento. Magdalena de la Cruz, a su desahucio religioso también contribuyeron las envidias y la administración de las limosnas, por lo que veo, que las debía hacer según le convenía, supongo. Ella administraba las limosnas. Claro. Daos cuenta que ella comienza quitándose incluso trozos de su piel
y dándolos como reliquia, e incluso unos jirones de piel de sus pies, ¿no? Que ella firmaba o que ella autografiaba o escribía una serie de oraciones para que sí, esos girones, y los jirones de piel se los arrancaba, decía ella, porque se le habían quemado, se le habían desprendido durante esos viajes que hacía al purgatorio. Entonces, parece ser que como el suelo estaba muy, muy caliente o incandescente, pues al pisar se le desprendían los jirones de piel de la planta de los pies y entonces se arrancaba la piel y los daba. Eso le vino muy bien a la orden, evidentemente, porque empezaron a llegar donaciones, empezaron a llegar dinero con los que no contaban. Y entonces ella empezó a administrar de una forma que, bueno, que ya sabemos cómo acabó al final, ¿no? Lucía Yáñez, la monja visionaria, ¿qué veía esta mujer? Este fue un personaje que me sorprendió bastante porque lo tenía relativamente cerca y solo había escuchado hablar de ella someramente, ¿no? Es una monja de Andújar, de una ciudad muy cercana donde yo vivo, que parece ser que mientras veía la procesión de la Purísima Concepción, lo que después era la Inmaculada, mientras veía acercarse al convento, ella palideció y empezó a decir que qué lástima, que hay que ver que algo malo iba a pasar en Andújar, que Dios la acogiera. Bueno, cuando las hermanas se acercaron a ella, le explicó que la procesión que se acercaba hacia el convento había visto a la comitiva como si fueran muertos vivientes o andantes, ¿no? Y a la gente que veía la procesión llegar como muertos con el rigor mortis apoyado en la pared. Meses después de todo esto, llega curiosamente la peste a Andújar y le cuesta la vida a 7.000 vecinos de la ciudad. Jolín. Entonces la gente relaciona esa desgracia, ¿no? la epidemia, con la visión que tuvo Sor Lucía Yáñez. Pedro Soldado, el regidor, debe cesar la celebración de actos públicos ilícitos. ¿Cuáles eran estos actos públicos ilícitos? Pues eran todas las comedias y todo lo que tenía que ver con el tema lúdico, los actos taurinos y todo ese tipo de cosas, ¿no? De alguna forma, ella dice que es un castigo divino, ¿no? Pues como pasaba desde la antigüedad, y además de que consigue una reforma que se hace en los conventos para dejarlo exento de ciertos pagos y demás, ¿no? Pues también consigue eso, consigue que cesen los actos festivos, ¿no? Como las comedias, el corral de comedia se cierra y demás, ¿no? Se refiere a eso. Bueno, pues a esto hacerlo en Andalucía podía haber una revolución en aquella época. Sí. De hecho, Andújar era muy famosa por el tema taurino que duraba durante días. O sea, las fiestas taurinas, una corrida duraba días, ¿no? El previo, incluso el post corrida de toros, ¿no? Sor Ángela de la Cruz deseaba vivir despegada de la tierra. A ver, ¿esto qué significa? Sor Ángela de la Cruz quería vivir cerca de Dios, ¿no? Es decir, permanecer elevada, ¿no? O como lo que se considera más cerca de Dios. Por eso quería vivir despegada de la tierra, ¿no? Más cerca de lo celestial que de lo terrenal. Teresa de Jesús Niña despierta con una sorprendente imaginación, que esto le hizo ver, supongo, todo lo que ella se creyó de adulta. ¿No lo ves así tú? Sí, es un personaje controvertido, pero a mí cuando me acerqué a su obra y a las biografías que hay, a mí me sorprendió, porque de hecho visité varios carmelos, varios conventos de monjas carmelitas y así se lo hacía, lo compartía con las hermanas, ¿no? Que me parecía bastante curioso cómo era una persona tan real, ¿no? La consideramos mística, pero una persona con mucho, como decimos aquí en Andalucía, con mucho genio, con un carácter potente, que no le importaba, poner las cosas en su sitio. Y sí, es cierto, ciertas vivencias que pudo generar ese germen, ¿no? de las visiones que tenía y demás. De hecho, cuando se habla del éxtasis de Santa Teresa, ella describe como si un dardo le atravesara el corazón, como si una flecha le atravesara el corazón. Y parece ser que el corazón de Santa Teresa, tiempo después, ¿no? Cuando ya muere, tenía una cicatriz. Es muy posible que tuviera alguna dolencia cardíaca y que, bueno, le hiciera pues esos comas en los que a veces caía, esos éxtasis, puede ser que fuera provocado por esto.
Sufría desmayos, pero eso era normal si no comía y se inundó de una enorme tristeza. Esta señora lo que tuvo es una depresión. Sí, Ahora lo tenemos que ver así, las cosas como sean. sí, podría ser, y de hecho hay un suceso bastante famoso en su vida, en el que casi le cuesta la vida, ¿no? Y entonces es cuando se aparta de la vida monacal, cuando mejora, cuando su salud mejora. Hombre, Estuvo claro. a punto de morir, de hecho estuvo a punto de morir hasta tal punto que los propios superiores le aconsejan a la familia que la lleven a una curandera. Ya no Y había la llevan hasta una médicos. curandera y casi muere. No, ya lo que conocían ellos de medicina, los hermanos y demás, y las monjas, había llegado hasta el punto en que no podían hacer nada por ella. Y entonces le aconsejan que vaya a una curandera. A Teresa le parecía que Cristo se le apareció, no era más que autosugestión, es una opinión muy mía, ¿eh? Y que le hablaba de cosas mundanas. No veo al Señor hablando de cosas mundanas, pero bueno, Teresa de Ávila tuvo un tipo de visiones, ver personas vivas que viven en la tierra, ver personas vivas que viven en la tierra, claro, estas visiones las tenemos todos cada día, ¿no? Sí, lo que pasa que en estos casos, ella se refiere a personas que viven en la Tierra, pero en distintos lugares geográficos. Ah, Es lo que se quiere, a lo que ella se refiere. Pero sí es cierto que le hablaba de cosas mundanas, le hablaba de cosas normales, que realmente se las contaban sus propios familiares que venían a verla al convento, ¿no? De hecho, ella lo cuenta así en diferentes cartas, ¿no? Que sabe cosas y que, bueno, luego lo recuerda que es que se le han contado sus propios familiares, ¿no? Cosas de gente, ¿no? Cercana. ¿qué tenemos que entender por transverberación? Pues la transverberación es uno de los sucesos que le pasa a Santa Teresa de Jesús y a eso, es el éxtasis, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, es como si, como he dicho antes, como si le atravesaran el corazón con algo incandescente. Ella lo describe como un dardo o como una saeta o como algo así, ¿no? Como un venablo. El padre Reja se le atribuía el poder de la profecía, vaticinio y clarividencia. Hay que entender qué es lo que se entendía por vaticinio y clarividencia, tal como dicen las palabras, Sí, o hay algo más aquí. bueno, el padre Reja es un caso peculiar. Y perdón, la transverberación está cercano a Dios. Es un estado en el que se encuentra, describe un fenómeno en el que se siente traspasado, y es por eso, es porque se siente traspasado por el amor, y ella lo describe como lo que te he dicho antes, como una flecha. Respecto al padre Reja, el padre Reja es otro caso de los que me sorprenden a mí, que conocí hace tiempo, porque un amigo medievalista me lo acercó y me dejó sorprendido cómo son casi 400 testimonios que hablan de las cosas paranormales que protagonizaba este hombre. Que el padre Reja tenía el poder de embaucar a la gente, por supuesto. De hecho, algo de lo que me sorprendió fue el testimonio de que durante algún tiempo su lengua se guardó como reliquia fuera de Andalucía, fuera de Jaén, ¿no? No sabemos dónde está, pero casi daría para una novela, porque solo con su voz, ¿no? De hecho, en algún reportaje que han hecho en algún programa famoso de televisión, le decían la espada de Dios o la voz de Dios. No parece ser que mataba a la gente con solo decirlo. Entonces, ahí hay un poco algo controvertido, alguien religioso, ¿no? Que por otra parte está haciendo cosas extrañas. El padre Reja se había aparecido después de muerto a otra persona del pueblo diciéndole que si no le dejaba la bebida sería condenado. Sería que andaba borracho el hombre y se pensaría que se le pareció el padre Rejas, ¿no? ¿Cómo va esto? Sí. El padre Reja es que es un personaje que si te acerca a él lo entiendes, porque en aquella época él era un revolucionario completamente. Y lo justifico esto, es porque él en su prédica, en sus sermones, acusaba directamente a la gente. Entonces, tiene que ver con eso, como tú bien dices, ¿no? Andaba borracho, efectivamente. Le decía, oye, tú que vienes del campo, cobras el jornal y te gastas el dinero en vino y no en tu familia,
entonces lo acusaba y por eso se generaba muchos enemigos, o cuando había o sabía de alguna infidelidad, lo acusaba públicamente a la gente, ¿no? Y era un revolucionario en ese aspecto, ¿no? Porque directamente montaba, nunca mejor dicho, la de Dios es Cristo, ¿no? En mitad de los templos y demás, ¿no? Es un personaje bastante curioso y eso, muy mundano a pesar de que se relaciona con el tema místico y con el tema de todo lo paranormal. ¿Cuáles son los casos en que se hacía presente el diablo y sus secuaces? Pues respecto a Reja, ¿te refieres? Sí, bueno. ¿O en general? En general, porque ya el padre Rejas ya lo hemos dejado para atrás. En general, tú hablas Pues de... hay casos que trata, por ejemplo, el propio Juan de la Cruz, en el que exorciza, por ejemplo, a una niña pequeña, una joven, que de pequeña había tenido algún tipo de encuentro con algún ser, ¿no? Aparece incluso en un grabado y se ve al demonio saliendo del cuerpo con una nota de papel escrita. Y eso es porque la niña confesó a Juan de la Cruz que todo lo que hacía no era por obra de Dios, sino del diablo, y que ella, de pequeña, había hecho un pacto con él, con su propia sangre. Había escrito una esquela con su sangre diciendo que se entregaba a él si le daba poderes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno de ellos, es uno de los casos. El santo Manuel recibió la gracia del santo custodio. ¿Qué quiere decir esto? La gracia, no sé si a vosotros en Cataluña tendréis esa expresión, ¿no? O ese concepto, que es como ese poder, ese don, ese poder mágico, ¿no? Y parece ser que a los santos, a lo que consideramos santos, entre comillas, en la Sierra Sur, parece ser que tenían un poder que provenía en este caso de lo religioso, ¿vale? Porque los curanderos y los hechiceros pueden tener un poder de la naturaleza, del agua, de lo que sea, ¿no? En este caso era un poder que venía de la Virgen y que se pasaba de uno a otro, sin contar el secreto a nadie, si no se perdía esa gracia. Es como el poder, el don. Los santos Luisico, Custodio y Manuel llegaron a tener un centro de interpretación de la santería. ¿Estos que montaron Sí, un negocio o un sitio donde se estudia? No. Es un centro de interpretación municipal para atraer el turismo, porque el tema mágico y el tema de la santería y demás es bastante común o bastante conocido en la zona de la Sierra Sur de Jaén. Y entonces el Santo Custodio, el Santo Luisico y el Santo Manuel son la tríada, o la que se considera la tríada de curanderos más famosa que hay en Jaén. De hecho, sus tumbas se han tenido que encerrar en una jaula porque la gente iba, ni más ni menos que, valga ese juego de palabras, a tumbarse allí, ¿no? Para curarse de dolencia. Entonces, todo este tipo, es cierto, ¿no? Todo este tipo de, incluso a tomarse la uva. Suena a broma, pero iban a tomarse la uva para recibir el año nuevo con una buena energía, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay un centro de interpretación para interpretar todo este tipo de creencias y de supersticiones. Pilina, Jesús se comunicaba con ella. ¿Quién era Pilina? Sí, Pilina era una niña, una pequeña, cuyo cuerpo incorrupto, o al menos incorrupto cuando se sumó. Digo eso porque se ha movido varias veces y algunos testigos con los que yo pude hablar y entrevistar me dijeron que la segunda vez que se mueve el cuerpo de la chica ya no se conservaba tan bien, ¿no? Quizás porque lo sacaron de sus condiciones, ¿no? De esas condiciones que son los que mantienen a ciertos cuerpos de la incorruptibilidad. Es una niña pequeña que enferma de un tipo de cáncer, de un linfoma, y poco tiempo después muere, pero durante ese tiempo en el que ella está enferma, digamos que se acerca un poco a la vida religiosa e incluso se vuelve como la heralda de la ayuda a los pobres enfermos y a los niños enfermos. Es decir, la llevan para compartir su dolor y para darle ánimo a otros enfermos que hay. Y bueno, se le tiene pues como una santa o una sierva de Dios. Martos tiene 3 conventos de monjas, pero ¿cuántos habitantes tiene Martos, tú? Para tener 3 conventos. Pues ahora ya bastante menos, como casi toda Jaén, pero es una ciudad bastante grande, ¿no? Yo que vivo en un pueblo muy pequeño, también es verdad que a mí se me antoja todo muy grande. Yo vivo en un pueblo de 3.500 habitantes, entonces para mí es como si fuera todo muy grande, ¿eh? Somos uno de los pueblos más pequeñitos que hay en Jaén, donde yo vivo,
Y en Martos ahora tiene bastante menos, pero en la época de esplendor, Martos era una ciudad importantísima. De hecho, fue la capital de la encomienda de la Orden de Calatrava, por ejemplo, por la que pasaron algunos templarios y ese tipo de cosas. Sor Carmen tenía la sensación de haber podido hablar con San José. A ver, Bueno, sí. La verdad es que es curioso, ¿no? Es curioso porque San José parece ser que fue quien le indica a esta hermana, ¿no? A esta hermana trinitaria, dónde estaba el cuerpo de la Beata de Martos. Y una vez que habían hecho ya todas las labores de búsqueda, parece ser que se encuentra con un hombre con aspecto venerable, como se describe, ¿no? Como se suele describir, ¿no? Con barba, con el pelo cano, con entrada, y le dice, ¿habéis mirado por allí, por aquel sitio? Y justamente, es casualidad, él le dice en el cuerpo, ¿no? de esta santa o de esta beata incorrupta. ¿Tú cuántos cuerpos más crees que hay incorruptos en Andalucía solo? Pues no tengo ni idea, pero bueno, yo he visto varios y el que más me impresionó fue el de Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que es un obispo que tiene que ver con la Mesa de Salomón y con la leyenda del rey Salomón y demás, ¿no? Pero me impresionó porque era muy pequeño y porque era una momia prácticamente y no tenía la cera, ¿no? La cera esta que se le aplica a los cuerpos incorruptos para que veamos el aspecto de una forma más amable, ¿no? Sí. Porque si nosotros vemos los cuerpos incorruptos de verdad, ¿no? Pues vemos una piel oscura, oscurecida. Claro, efectivamente, eso es. E incluso como si fuera cuero, que es uno de los procesos que hay de incorruptibilidad, que es la corificación, que es que la piel se vuelve oscura y parece como cuero viejo, como tú dices, como la mojama. Sí, efectivamente. Sí. Si abres un ataúd, lo más normal es que encuentres un esqueleto, pero en este caso es de 350 años. Tienen algo más en los huesos que no tienen todos los demás mortales. La gente que muere en olor de santidad debe tener un enzima o algo que no tenemos los demás. ¿No os lo habéis planteado esto, los que trabajáis en estas cosas? Sí, de hecho, la ciencia trata de explicar esto, ¿no? Lo que pasa que también, por otro lado, la incorruptibilidad del cuerpo es uno de los ítems que casi siempre son de los que se consideran para que alguien sea elevado a siervo, a beato o incluso a santo, ¿no? Quien es incorrupto o quien tiene un cuerpo incorrupto y ha tenido que ver con lo religioso, tienen todas las papeletas de que sea alzado a uno de los escalafones que he mencionado anteriormente. La ciencia puede explicarlo por diferentes procesos. Uno de ellos es que haya ausencia de oxígeno, por lo tanto no pueden vivir ningún tipo de bacteria y entonces la bacteria que se encarga de limpiarnos a nosotros, ¿no? a los humanos, al material orgánico, pues no pueden vivir ahí. Y entonces por eso muchos de los cuerpos cuando son desenterrados y quitados de ese ambiente y de esa humedad relativa que mantienen durante siglos, pues rápidamente se descomponen cuando les da el aire. Dice, es que muchas veces dicen algunos testigos, es que ha sido darle el aire o el sol y se ha hecho ceniza. Y es por eso, es porque se mantiene así hasta que se seca de repente, ¿no? El hecho de que un cadáver se conserve en tan buenas condiciones se llama incorruptibilidad cadavérica, la propiedad que tiene un cuerpo humano para no descomponerse. O sea, esto diríamos sería la explicación científica. Efectivamente, y hay, como digo, varios procesos. Uno que es el de la cera cadavérica, que es decir, que el tejido adiposo se vuelve, para que lo entendamos, como más pringoso, ¿vale? Y se convierte se produce un proceso que hace que la piel parezca cera, ¿vale? Por eso se dice cera cadavérica. Otro es el de la corificación, otro es el de la desecación, que es el que se produce muchas veces en las momias, que llamamos momias en Sudamérica, por ejemplo. O en Egipto, incluso a veces, que hay cuerpos que sin haber sido embalsamados se conservan también así. Es por eso, porque se están sometidos a un proceso de temperatura muy alta que lo mantiene una humedad y una temperatura constante y hace que se sequen poco a poco y se mantenga esa coraza exterior. A María de Jesús León se le atribuye la presencia de estigmas o la hipertermia. Bueno, hipertermia es que va más caliente, pero no veo por qué la hipertermia tiene que ver con los estigmas. No tiene que ver con los estigmas. Normalmente cuando
se produce algún tipo de suceso mal, siempre acudimos a que baja la temperatura, ¿no? Pero en este caso parece ser que la hipertermia se da en algunos casos, también sube la temperatura sin que tenga ninguna explicación. Los estigmas, bueno, hay muchos casos que han sido estudiados a posteriori, incluso con las pruebas fuera de época, siglos después se han estudiado algunos casos y se han dado cuenta que efectivamente los estigmas eran producidos por ellos mismos, ¿no? Incluso hay quien quería tener el estigma de la lanzada en el costado y por haber visto una pintura en la que se presentaba esa herida en el lado contrario, por error del pintor, ¿no? O por gusto del pintor, pues se presentaba ese mismo estigma, se le presentaba al místico en el costado equivocado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de pruebas son las que se agarraban para saber que eran unos impostores, ¿no? Realmente. ¿A Diego de Alcalá se le consideró santo en vida? Sí, porque estuvo viviendo como un eremita, que este era otro de los pasos que consideraban, ¿no? La vida eremítica, el retirarse de todo lo mundano, dedicarse al trabajo y a la oración, ¿no? Parece ser que ese era otro de los puntos que se consideraban para ser un santo. De hecho, también se cumple otro de los requisitos, que es el del cuerpo incorrupto, que se venera cada aniversario, ¿no? Franciscanos de la observancia. ¿Por qué de la observancia? Los franciscanos tienen su regla, pero ¿de la observancia? Sí, porque, bueno, era de la observancia precisamente por eso, porque se les consideraban, dentro de este tipo de cosas, se les consideraban un apoyo para el tema eclesiástico y para que se cumplieran las normas de la Iglesia y para, en algunos casos, para vigilar tipo de casos extraños. Eran algunos de los que acudían a dar testimonio de que todo era real, ¿no? O todo era inexplicable, mejor dicho. Felipe II tenía una colección de relicarios, entre ellos él tenía 3 cuerpos enteros. Esto tú no lo dices, pero yo lo sabía. ¿Tú tenías conocimiento de estos? Sí, sé que llegó a tener, si no recuerdo mal, entre 7.000 y 9.000 reliquias. Jolín, pues sí que ¿no? había santos. Sí, llegó a tener muchísimas reliquias. No conocía el dato de los cuerpos incorruptos, pero sí conocía que tenía cabezas de San Juan Bautista, que tenía espinas de la corona de Cristo. Incluso, si no recuerdo mal, también mandó que le hicieran una copia en miniatura, si no recuerdo mal, de la Sábana Santa de Turín. Vaya. Si no recuerdo mal, había una copia en miniatura, o sea, no es una copia como las que hay a lo largo de toda Europa en realidad, o todo el mundo, sino que la hacen pequeña porque él quería tener la sábana delante de él, en su habitación, y como era muy grande, no daba la habitación el largo de la Sindone, pues manda que le hagan una a escala, ¿no? Y se la hacen, por ejemplo. Elena de Constantinopla fue la precursora de las peregrinaciones. ¿Por qué? Sí, curiosamente se la considera la precursora porque ella parte hacia los lugares santos, a Tierra Santa, y milagrosamente halla la cruz de Cristo. Milagrosamente, ¿no? La cruz y el letrero, ¿no? El letrero que lo acusaba. Y entonces, bueno, hay una historia para saber o para autentificar esa cruz, cómo es, porque encuentra las 3 cruces, encuentra la cruz del buen ladrón, del mal ladrón, ¿no? Como lo llamábamos comúnmente, y de Cristo. Y entonces, para saber cuál era la verdadera, pues hay una serie de obras pictóricas que retratan este momento. Hay varias versiones, llevan a un enfermo o a un muerto para enterrarlo, y entonces lo acuestan en las 3 cruces, y en una de ellas resucita y dicen, esta es la de Cristo, ¿no? Es la que tiene el poder, ¿no? Sí, es bastante curiosa esa historia. Es un mundo, lejos de que crea o no crea, este tema es un mundo bastante interesante. Interesante, distraído y divertido, lo tiene todo, ¿eh? El verdadero mercado de las reliquias nace en la Edad Media. Sin embargo, el mantel de la Última Cena me parece una perogrullada y está en Coria. Si no se sabe si usaban mantel. Sí. Bueno, lejos de que sabemos que evidentemente todo el tema de la mesa para la Última Cena, esto es algo que surge durante el Renacimiento, cuando a los artistas de la época se les ocurre que la mejor forma de expresar ese
suceso bíblico, ¿no? Pues sea así, en una mesa donde se pueden disponer a todos. Curiosamente no hay ninguno de espaldas, todos están de cara, ¿no? Para que se lo puedan ver, para ese desfile de apóstoles, ¿no? Y que se reconozca y poder evangelizar o catequizar a la gente. Sabemos que no, sabemos que la cultura antigua, judía, no comían en una mesa, sino que comían en el suelo. Por eso lo del lavatorio de pies y demás, ¿no? Pero aquí hay algo importante. Si me dejas que lo explique un momentito. Sí, y es explica. Que lejos de que el mantel de Coria, evidentemente no es real, ¿no? Por eso que he dicho anteriormente, sí que es interesante el hecho de que tengan el mantel. Porque de forma muy inteligente ellos tienen esa reliquia que es la reliquia sobre la que se instaura la Eucaristía, el dogma de la Eucaristía. Es decir, cuando Cristo dice aquello de tomad y comed todos de él, lo hace sobre una mesa, que no existía, pero lo hace sobre una mesa. Entonces ellos tienen el mantel, es decir, el testigo de la instauración de la Eucaristía. Entonces es interesante o justificable que lo tengan, ¿no? De hecho, te voy a contar algo más. Me decían también algunos de allí, del entorno, que incluso se decían que se guardaban algo del menú que se sirvió en la última cena. ¿Sabes cuál era? No, bueno, el Cordero Pascual, toda la vida se ha dicho. Pues ahora verás cómo te lo diga, si te va a gustar. Dicen que conservan parte del menú que eran unas pocas lentejas. Esto no se lo cree nadie, tú. Eso no se lo cree ni el más ignorante de tu pueblo o del mío, tú. Pues es que ya es echarle morro, decir esto. Venga, sí, aquí lo tengo, restos de comida de la Santa Cena. Es increíble por todos lados, tú. Lo del santo prepucio me parece una falta de respeto impresionante, pero bueno, tampoco se lo cree. Bueno, el prepucio lo guardaban los judíos y creo que lo enterraban aparte. Pero yo no me lo trago. Dime. Y es que hay más de uno. Además, hay más de un prepucio. Hay más de un prepucio. Hay más de un santo prepucio. Jolín, tú. Sí. Y en España tenemos algunos también. Sí, por supuesto. Y tenemos parte del cabello de la Virgen y tenemos, si no recuerdo mal, algunos pañales con la F de Cristo, ¿no? Por ejemplo, que se podría clonar en este caso, ¿no? Y suponiendo que fueran ciertas. Bueno, tenemos un montón de cosas curiosas, como por ejemplo plumas de las alas de los ángeles, que luego después se descubrió que efectivamente eran plumas de alas de ángel, pero de una imagen religiosa, de una escultura religiosa, ¿no? Así lo dijeron. Que se procesionaba en el pueblo. Dicen la verdad a medias, ¿no? El tema de la reliquia es un tema que daría para mucho. No, ya veo, tú. Daría para mucho, Román. La arcilla sobrante de Adán, ¿cómo se puede creer? ¿Cómo pueden llegar a creer esto la gente? Porque pues, aquí se han pasado 7 pueblos. Sí, bueno, normalmente con la religión... Bueno, ahora si quieres te comento algunas reliquias más curiosas, si no las sacas tú, ahora te comento yo alguna más. Sí, porque pero tiempo. El tema que tiene que ver con la arcilla es otro tema igual que te comentaba antes del mantel de la cena. Está dando testimonio de que el hecho de Adán y Eva es cierto y se acabó todo el tema de la evolución, se acabó todo, ¿no? Sino que eso fue cierto y entonces, pues, claro, todo lo que es la teoría de la evolución, pues nos la cargamos de esa manera. Es eso, para verificar que lo que cuentan la escritura bíblica o Santa Escritura es cierto. O sea que hay arcilla por ahí de Adán y Eva. Ay, Dios mío. Arcilla sobrante, ¿no? Arcilla sobrante, sí. A ver la aila, de arcilla, si era sobrante o no. Gabriel de Saro se había encontrado en Arjonilla que los huesos sagrados de Arjona habían curado la enfermedad del garrotillo. ¿Qué enfermedad es esta del garrotillo, tú? Pues el garrotillo es anquilosamiento, ¿no? Bueno, es eso, es como llamaríamos aquí, por lo menos en mi zona, es la reuma, como si fuera reuma, ¿vale? Entonces era como anquilosamiento, arqueamiento del cuerpo y se cura. Y esto es referente a la reliquia de los santos de Arjona, ¿no? Que es también un tema controvertido, muy controvertido. Pero en Arjona hay santos también, por lo que veo. Sí,
Sí, sí, hay santos. San Bonoso y San Maximiano son sus patronos. Y esto tiene toda una historia detrás que es increíble. Y que la monta, ¿no? Esta historia la monta o la construye, mejor dicho, el cardenal Moscoso Sandoval, que fue obispo de Jaén. Y que para arraigar a la gente a que se quedara aquí, pues se inventa, llamémoslo así, ¿no? Sin tapujos, se inventa todo el hallazgo de miles y miles de santos y forma allí un templo relicario, ¿no? que dice que no solo de los santos de la zona, sino de todos los santos que hay alrededor, para que la gente se acerque al lugar, ¿no? Y se arraigue aquí, en esta zona. Y para ir terminando, ¿has creado la guía breve de la España mística? Porque si es la grande, tú no tienes bastante con 120 tomos. Bueno, siempre me gusta aportar al final de mis libros, siempre me gusta aportar algo, algo extra, digamos, entre comillas, ¿no? A veces, pues, algún código QR que hace que vaya, si hablo de arte, por ejemplo, y de enigma en el arte, pues para que la gente pueda ver las obras originales a todo color y a todo detalle, ¿no? En este caso, pues, consideré oportuno, como hablaba de tantas cosas curiosas y de tantos sitios, ¿no? Que tienen que ver con esos personajes que se salían supuestamente de lo común, pues he ido o he extraído todos esos lugares a los que pueden acudir quienes se adentren en la España mística para ver que todo lo que cuento pues se puede ver, ¿no? O es cierto, al menos físicamente o materialmente. Bueno, yo no te he puesto nada en duda. Lo que me llama la atención es lo que llega a creer la gente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. ¿Para cuándo tienes el próximo libro? No lo sé, pero estoy ahí intentando hacer algo. Me apetecía hacer algo de mi tierra, de Jaén, pero estoy metido en otro proyecto, quizás para alejarme un poquito del misterio y para situarme un poco más en lo histórico y demás, ¿no? Pero bueno, no lo sé. En realidad no lo sé porque estoy ahora mismo en un montón de cosas y quizás intente darle un poco más de cancha a la España mística, a tumbas misteriosas, a enigmas en el arte, ¿no? Mientras que estoy fraguando alguna otra cosa. Bueno, es que lo haces muy bien, ¿eh? Por eso yo cuando hagas otro librote nos lo tienes que mandar, ¿eh? Bueno, pues te Muchísimas felicito gracias. por tu obra, ¿eh? Bueno, pues es un libro muy bonito, curioso, científico o paracientífico, pero bueno, basado en la gente, en lo que nos hablan, en lo que en lo que él ha ido recopilando. Manuel ha ido recopilando todo lo que le han dicho, lo ha procurado poner en claro, lo ha investigado, tiene una claridad infinita, está muy bien explicado. Leer La España mística de Manuel Jesús Salgado Úcera, de Editorial Almozara. Lo recomiendo, és fantàstico. Sí, en la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.